Bienvenido nuevamente a la mañana de Atlantis FM, Sensación FM Resistencia y Eclipse FM en Basail. Martín Sánchez y Walter Mespullet te saluda. Pensi, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Un gusto. Muy bien, habíamos quedado ayer justamente cortos de tiempo en la edición de la jornada del miércoles y bueno, siguiendo con esa tónica de lo que tiene que ver la situación económica del país y bueno, este arreglo que finalmente ayer se terminó dando a conocer de este swap de aproximadamente 20.000 millones de dólares que el gobierno de Estados Unidos estaría entregando a la Argentina para de esta manera para hacer frente a las próximas obligaciones que debe tener la Argentina para pagar deudas contraídas anteriormente. ¿Cuál es tu versión o tu opinión, sobre todo desde tu óptica empresaria? Bueno, la verdad es que no es más que menos preocupante la situación financiera que tenemos en nuestro país y volver a un organismo, en este caso ir a golpear las puertas de un gobierno, porque me parece de que ya todos los organismos multilaterales de crédito ya financiaron a nuestro país en distintas modalidades. La Corporación Andina de Fomento, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, que ya había otorgado un crédito de 46.000 millones de dólares en el año 2018 cuando gobernaba Mauricio Macri, y volvió a darle ahora 20.000 millones de dólares, sin olvidarnos de que también hubo un ingreso de aproximadamente 30.000 millones de dólares en concepto del blanqueo que se impulsó en nuestro país a fines del año pasado y a principios de este año. La verdad que todo ese dinero, ¿a dónde fue a parar? ¿A dónde está todo ese dinero? Todo ese dinero que Argentina tomó y que no es más ni menos que deuda, porque ese dinero hay que pagarlo, hay que devolverlo, por supuesto con intereses, pero hay que devolver. Es una enorme cantidad de dinero. Ese dinero fue a parar a la timba financiera. No fue no fue destinado a realizar obras de infraestructura, a construcción de nuevas rutas, a reparación de las rutas existentes, a construcción de nuevas viviendas, a construcción de escuelas, de colegios, de jardines de infantes, de hogares de albergue para las mujeres que necesitan, o los niños. No fue a parar a ninguna obra, fue destinado exclusivamente a tapar los agujeros de los baches fiscales y financieros que tiene este país. Porque acá el presidente se llena la boca hablando de que corrigió el déficit fiscal, déficit cero, pero ¿a expensas de qué? ¿A expensas de qué llegó eso? A expensas de congelar los salarios de los trabajadores del Estado Nacional, despedir a una enorme cantidad de trabajadores del Estado Nacional, recortar la provisión de medicamentos para los afiliados del PAMI. Obviamente la inmensa mayoría de los afiliados del PAMI son todos adultos mayores porque es la obra social de los jubilados. Entonces, ¿a dónde fue? ¿A costa de qué se llegó a ese déficit cero? Nosotros no queremos un país que tenga déficit cero y que la gente ande por la calle deambulando porque no tiene dónde vivir, no tiene que comer, pidiendo en cada puerta de vecino, revisando los basureros. Walter, hace años no veíamos que la gente revisando los basureros, por favor. Hace años no se ve en Buenos Aires gente en la salida de los restaurantes esperando a ver qué sobra para comer. Ese no es el país que nosotros queremos. Ese no es el país que dejó el peronismo. Pueden decir muchas cosas del peronismo, pero la gente vivía mejor de lo que vive ahora, ¿sí? Y no estaba endeudada como está ahora. Cuando Cristina dejó el gobierno en diciembre del 2015, Argentina no debía un peso a ningún organismo multinacional. Se debía una parte de dinero a los fondos buitres. ¿Qué son los fondos buitres? Son los especuladores que van y compran los títulos públicos a precio de miseria y después van y judicializan. Esos son los fondos buitres. Entonces compran un título público a $5 y lo judicializan a $1.000. Que por supuesto, de la mano de un juez
que amparaba todas esas maniobras, como lo era el juez Griesa en Estados Unidos, por supuesto venían todos los fallos contra el gobierno nacional, pero se pudieron sortear eso. Pero Argentina no debía un peso a los organismos, no le debía un peso al Fondo Monetario, no le debía ningún peso a ningún organismo multilateral de crédito. Los únicos organismos que financiaban programas de desarrollo en la Argentina eran el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, que financiaban programas como por ejemplo el programa Remediar, como por ejemplo el programa Redes, que era un sistema extraordinario que funcionaba en el sistema de salud pública, que justamente premiaba a los centros de salud y a los hospitales de menor complejidad que atendían a los pacientes de su área programática con patologías crónicas, como la hipertensión, como la diabetes, como la obesidad. Justamente premiaban a esos centros de salud que tenían un seguimiento estricto de cada uno de sus pacientes, porque de esa manera estás previniendo y estás evitando mayores cuestiones a futuro. Pero volviendo a lo otro, hoy nos estamos nuevamente endeudando, pero ya no con un organismo, nos estamos endeudando con un gobierno. Entonces nosotros queremos saber cuáles son las condiciones que le van a pedir a Milei para darle el swap o para comprar la deuda, porque se hablan de dos cuestiones. Una cuestión es darle un swap y otra cuestión es comprar todos los títulos de deuda argentina. Entonces, ¿cuáles van a ser las condiciones que Estados Unidos le va a poner al gobierno de Milei? ¿Nos van a hacer un cariño, un abrazo? No. Nosotros ya vivimos situaciones similares. No nos olvidemos de la época de las relaciones carnales. No nos olvidemos cuando Menem estaba aliado estrechamente con el gobierno de George Bush en aquella época y terminamos mandando soldados a las guerras que Estados Unidos tenía. ¿Qué tuvimos de premio, de regalo? A ver, la voladura de la AMIA y la voladura de la Embajada de Israel. No nos olvidemos de eso. Entonces, a ver, hay que ser muy responsables para estas cuestiones, porque no podemos ir a abrazarnos al gobierno de Estados Unidos. Y yo no soy anti-yanqui, ojo, no quiero que quede claro eso, yo no soy de la izquierda, yo soy peronista, Entonces, y el peronismo propicia el crecimiento y el desarrollo de todo del país. Nosotros decimos que gobernar es generar trabajo. Eso dice el peronismo. Generar trabajo, generar las condiciones para que se desarrolle el trabajo. Que el trabajo sea genuino porque dignifica a las personas. Eso es el peronismo, ¿sí? Yo no soy anti-yanqui, No No comparto las políticas que tiene Estados Unidos para con otros países, por supuesto que no comparto. Entonces, esto me preocupa. Ver cuáles son las condiciones que va a poner Estados Unidos para dar ese dinero, que no es poco dinero, Ojo, no es poco, Ya la cantidad de deuda que tenemos, que tiene Argentina, es terriblemente importante. No sé cómo la vamos a ir pagando. Me llama la atención que Milei, que durante su campaña electoral, y antes inclusive, estaba en contra de tomar créditos, hablaba claramente de lo que era entrar al Fondo Monetario, y resulta que asumió al gobierno y lo puso como ministro de Economía justamente a Toto Caputo, que es un especialista en las finanzas, y ya sabemos cómo terminó el gobierno de Macri cuando él era el ministro de Economía. Esas son las incongruencias que no entiendo. Pero acá hay todo un país que está sufriendo, porque ese déficit cero llevó a que la economía se congele, no se vende nada, no se compra nada, la gente está totalmente endeudada, pero está endeudada para comer. No está endeudada porque compró un vehículo, porque cambió la casa, porque se fue de viaje, porque... No, está endeudada. Las deudas que tienen en las tarjetas de crédito son con los supermercados, con la carnicería, con el kiosco del barrio, porque ya no tienen para comer. Eso es trágico. ¿A dónde estamos llevando el país? ¿A dónde está llegando el país? Esto es terrible, Walter. Es lo que me preocupa a mí como dirigente político. Porque pueden decir muchísimo del peronismo, pueden decir lo que quieran del peronismo, seguramente tenemos errores, tuvimos defectos, claro que sí, porque somos humanos, nos equivocamos porque hacemos, esa es la diferencia, nosotros nos equivocamos porque hacemos, y podemos mostrar con hechos todas las cosas que hemos hecho. ¿Sí? Vos hablaste lo único que hacen es hablan, mienten porque algo queda. Esto es lo que pasó. Mirá las rutas cómo están. Mirá la ruta 16 de Resistencia hasta San Peña, cómo está. La ruta 11 de Resistencia hasta Santa Fe, cómo está. La ruta de Resistencia a Formosa, cómo está. Están destruidas las rutas, porque no han puesto un centavo.
ni van a poner un centavo en las obras porque no les importa. A este gobierno nacional no le importa las obras públicas, no le importa. Le importa que se destruya todo, porque entonces cuando está todo destruido, lo venden por 2 pesos. No nos equivoquemos. El 26 de octubre tenemos la oportunidad, en el marco del Estado de Derecho, en el marco de la democracia, de volver a votar, respaldar este gobierno que nos está enterrando o buscar una opción alternativa. Esto es lo que hay que hacer, ¿sí? Por eso es que nosotros propiciamos fuertemente, estamos trabajando fuertemente en una campaña de concientización a la población, porque mucha gente en el 2023 votó a este presidente como una opción porque estaba cansada de la inflación, porque estaba cansada de un montón de situaciones, que nosotros obviamente lo entendemos. El dirigente político tiene que tener capacidad de entender al pueblo, pero hoy, mirá dónde estamos, a dónde está la dolarización que prometieron, a dónde la única dolarización que tenemos es la deuda, la enorme deuda que nos están dejando, a costa del hambre del pueblo. Entonces, esto es lo que nosotros estamos haciendo, trabajando fuertemente para concientizar a nuestro pueblo, a nuestro soberano, de que hay que cambiar el rumbo, porque evidentemente este rumbo nos está llevando a la ruina total. Doctor Pensi, ¿cómo le va? Martín le saluda. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Y escuchando un poco, obviamente, su reflexión, bueno, siempre trato de llevarlo a la historia, o por lo menos reflexionar junto con el entrevistado algunas cuestiones. Si usted dice que el peronismo es la alternativa, es el peronismo mismo que llevó al desastre, digamos, un gobierno paupérrimo del la última gobernancia de Fernández y Fernández. De hecho, hay que recordar a la audiencia que hay una ex vicepresidenta presa por corrupción, precisamente porque y puso mano, digamos, manos negras a la obra pública en la provincia de Buenos Aires, en una causa que llevó casi 15 años, obviamente, en la justicia. O sea, a esa alternativa usted se refiere cuando la votación, digamos, el próximo 26 de octubre, tiene que estar vinculado a los mismos personajes de ayer. No, la verdad es que, bueno, eso es muy discutible lo que vos estás planteando, porque en realidad el presidente, el último gobierno que estuvo en un frente electoral donde el justicialismo era el partido mayoritario, Alberto Fernández era el presidente y hoy no es candidato a nada, Alberto Fernández. Cristina Fernández de Kirchner era la vicepresidenta y hoy no es candidata a nada. Pero está la unión de Massa también en esta Fuerza Patria. Y fue Massa el candidato a presidente y fue Massa también Massa, el ministro de Economía. De una inflación de casi 300%, doctor. ¿Y cómo llegamos a eso? ¿Cómo llegó Alberto Fernández al gobierno en diciembre del 2019 a esa situación? Llegó, te recuerdo, llegó porque en abril del 2018, cuando estalló todo el modelo económico que llevaba adelante Mauricio Macri, reventó y tuvieron que ir corriendo al Fondo Monetario a pedir un crédito urgente y le dieron 47.000 millones de dólares. Así llegó Alberto Fernández al gobierno, cuando asumió con la deuda que había tomado Mauricio Macri del Fondo Monetario y con deuda que tomó Caputo de otros organismos multilaterales de crédito, porque no era solamente los 46.000 millones del Fondo Monetario, fueron muchos, también hubo un blanqueo en el medio, no te olvides que hubo una causa que después la cajonearon, donde estaba denunciado el propio presidente por buscar crédito para que sus familiares puedan acceder al blanqueo. Entonces, ese fue el escenario que asumió Alberto Fernández. A los 2 meses de haber asumido, entramos en una pandemia donde se tuvo que cerrar todo el país por medidas sanitarias durante 1 año y medio. Entonces, ¿cómo es posible? Bueno, también es discutible ese punto, doctor. Hoy a 5 años justamente de esa epopeya, digamos, hoy la población sabe que el encierro fue, digamos, catastrófico para todo el sector. Y sí, claro, un gobierno, digamos, débil como Fernández y Fernández en su momento, y poniendo a la guerra de Ucrania con Rusia como excusa,
terminamos encerrados, digamos, con una economía flaca, con los bolsillos flacos, una inflación del 300% y el valor, obviamente, del dólar también en aquel entonces, y comparado, obviamente, con los porcentajes de hoy, casi lo mismo, similares prácticamente, de una economía, digamos, dura, de la época justamente del último gobierno peronista, ¿no? Sí, totalmente. El último gobierno peronista fue el que puso el pecho a la situación que se produjo con la pandemia. No nos olvidemos que hubo que cerrar todo, hubo que cerrar los hoteles, hubo que cerrar los restaurantes, los bares, y cómo vivía. Y las obras sociales que también era manejado por la obra social también. Recordemos que acá en la provincia el INSEP no respondía a sus afiliados y el afiliado de INSEP tenía que ir a parar al hospital, ¿se acuerda? Porque no había sanatorio que agarre un enfermo de COVID. ¿Se acuerda de eso? No, sí, me acuerdo muy bien, porque nosotros formamos parte de justamente del comité de emergencia. Sí, no, por eso, doctor, si usted se refiere a esa alternativa que tiene que elegir el pueblo, yo la verdad... eran los sanatorios que no tomaban pacientes COVID en ese momento? A ver, decímelo. Muchos. ¿Cuáles son muchos? Muchos, la mayoría... ¿Sabes dónde se internaban pacientes COVID? En el sanatorio Femechaco había una terapia exclusiva para pacientes COVID. En el sanatorio de la Sagrada Familia había terapia para pacientes COVID. Además del Hospital Perrando y del Hospital Modular, que ahora doctor, este gobierno entonces teníamos diálogo obviamente con el referente del sector gremial de los trabajadores de la sanidad privada, y él mismo nos decía que muchos de los trabajadores ahí prácticamente tenía que estar atentos a no recibir precisamente pacientes con COVID, por más que sea afiliado, sea del PAMI, sea de cualquier obra social, menos también del INSEP. Por eso también que se había armado en su momento el hospital de campaña, que bueno, hábilmente dentro de todo y dentro de la emergencia el gobernador Capitaní pudo poner en funcionamiento a las pocas semanas. A ver, me parece que hay una confusión. Cuando se desató la pandemia, obviamente nadie estaba preparado para poder resolver la altísima demanda de internaciones que había. En el transcurso de las semanas nos fuimos ocupando de ir resolviendo eso. Los primeros casos obviamente iban a los sanatorios hasta que se pudo identificar cuáles eran las patologías específicas y cuáles eran por COVID y cuáles no. Así se fueron estableciendo en un acuerdo que se hizo con los sanatorios privados y con el Ministerio de Salud Pública quiénes eran los sanatorios que estaban en condiciones de recibir pacientes. Y así fue que el sanatorio Femechaco de la comunidad, el sanatorio de la Sagrada Familia, el sanatorio Chaco, tenían unidades especiales para recibir pacientes con COVID, del mismo modo que lo tenía el Hospital Perrando. Pero eso fue un acuerdo que hubo entre el sector privado y el sector público para poder dar una respuesta a la enorme demanda que había. No es que no hubo ningún sanatorio. Sí, por supuesto que hubieron sanatorios que atendieron. Claro que sí. En el interior de la provincia lo hacía en el Hospital 4 de Junio, en la unidad médica de la UCAUS, en Las Breñas. Hubieron, claro que hubieron. No digan no hubieron, porque sí hubieron. Nosotros nos ocupamos y mucho. La verdad es que le pusimos un gran compromiso a eso. Y gracias a Dios no hemos tenido la enorme cantidad de fallecimientos que pudiesen haber existido. No, claro que sí, obvio. Se trabajó y bastante rápido en ese, digamos, hay que reconocer, pero obviamente hay muchas cuestiones también de análisis, doctor, que quizás por ahí la población pide hoy, más que propuesta, en todo caso, pide de alguna manera reconocimiento, digamos. Por supuesto que sí, claro que sí. Yo a ver, si hay alguna persona que reconoce los errores que se pudieron haber cometido, soy yo. Yo siempre reconozco los errores, reconozco las equivocaciones y me hago responsable de lo que nos compete a nosotros. Por supuesto que sí, claro que sí. La gente se hartó de los movimientos sociales. La gente se hartó de los cortes de calle. La gente se hartó de ver que los movimientos sociales o algunas personas amparadas bajo movimientos sociales o fundaciones, lo único que hacían extorsionaban al gobierno de la provincia, diciendo que iban a dar respuesta a sus asociados, a sus afiliados, a la gente que más necesitaba, y resulta que evidentemente no eran. La gente se hartó de eso. Claro que sí, por eso perdimos las elecciones. La gente no lo votó a Capitanich porque se cansó de eso. Claro que sí, nosotros entendimos eso. Claro que sí, por supuesto que sí.
Y si hay personas que están involucradas en actos de corrupción, y que vayan todos en cana, porque tienen que ir en cana. Eso es así, la ley es así, y la ley es igual para todos. Entonces, a ver, estas fueron las cosas que también fueron saturando. Al resistenciano ni hablar, es el que pagaba las consecuencias día tras día de los cortes de calle. No se podían, bueno, vos lo viviste, lo vivimos nosotros, vimos todo. Entonces, sí. Claro que sí, eso fue una situación de hartazgo. Esas cosas hay que corregirlas, por supuesto que hay que corregirlas. En esta elección de medio término, digamos, elegir una fuerza contraria al gobierno, o sea, ser una posición, digamos, fuerte y con una frase muy directa que es ponerle un freno a Javier Milei en La Nación y Leandro Esdero en la provincia, ¿no le parece muy chocante también ese eslogan? No, porque es una definición política. Es una definición política. Nosotros entendemos que hay que ponerle un freno a Milei, porque Milei está gobernando en los dos años que está gobernando sin presupuesto. Pero es una maniobra certera de él. Él no quiere tener presupuesto, porque al no tener un presupuesto, él utiliza todas las partidas a libre disponibilidad a partir de resoluciones de la jefatura de gabinete de ministros, como tal lo establece la Constitución. Entonces, él puede disponer el dinero para las provincias, puede disponer el dinero para esto, para lo otro, sin manejar las partidas presupuestarias que están establecidas en la ley de leyes, que es el presupuesto anual. Entonces, todo lo que hizo ahora de presentar un presupuesto es un verso. Hay que poner un freno, porque las políticas que está llevando adelante Milei están perjudicando claramente al pueblo. Él está llegando a un déficit cero ¿a costa de qué? ¿A costa de qué? Vos vivís acá y ves la situación que tiene la sociedad, ¿sí? Entonces, en diciembre del 2023, el litro de gasoil costaba 300 pesos. ¿Cuánto cuesta el litro de gasoil hoy? Casi 1.700 pesos. Casi 2.000. 1.700 pesos. Bueno, entonces, a ver, ¿cómo va a desarrollar producción y productividad si los productores tienen que desembolsillar enormes cantidades para poder trabajar labrar la tierra, para sembrar, para fumigar, para lo que sea, para cualquiera, para moverse, ¿me entendés? Entonces, eso, cuando nosotros decimos pongamos frenos, nos referimos a eso, poner freno a las políticas que está llevando adelante este gobierno. Eso es lo que decimos. No es chocante. Nosotros, muy por de lo que se dice por ahí, que el peronismo es golpista. El peronismo no es golpista. Nosotros queremos que este presidente termine su mandato. Nosotros queremos que el presidente Milei termine su mandato. Que él tenga la suficiente fuerza y voluntad para terminar el mandato. Correcto. En la forma que está llevando la economía, no sé cómo la va a terminar, lo define la tiene gente. Que terminar. Doctor, ¿el cómo termina el presidente Javier Milei su mandato lo define la gente o lo define las fuerzas opositoras? No, lo definen ellos. El mismo presidente va a definir cómo termine su mandato, porque si sigue con estas políticas restrictivas, la gente va a terminar muy mal y cada vez va a tener menos acompañamiento de la sociedad, entonces va a terminar sin apoyo popular. No lo define ni la oposición, no lo define él, cada uno define con sus propias acciones políticas. Es así esto. Nosotros entendemos que en una elección de medio término, cada fuerza política establece cuáles son sus propuestas y cuál es su estrategia política. El peronismo, con todos los aliados, a través de Fuerza Patria, dice: nosotros pongámosle freno a Milei por esto. No es más ni menos que eso. Tener números suficientes de legisladores nacionales para propiciar leyes que vayan en sentido de lo que la gente necesita, o frenar propuestas de leyes que vayan en contra. Esto es lo que dice el Fuerza Patria, el peronismo ahora. No es más ni menos que eso. Pensi, justamente hablando de lo que puede ser la gestión o el fin del gobierno de Milei, que uno espera que llegue al fin de su mandato, las últimas encuestas que se están haciendo sobre la imagen del presidente Milei reflejan una caída bastante grande en lo que tiene que ver a su imagen a nivel país, porque prácticamente está con un 39,2% de imagen positiva contra un 59% prácticamente y medio de imagen negativa. Esto evidentemente no es no es la oposición, sino es la Argentina o el argentino en sí, y quien está expresándose de esta manera, ¿no? Mira, yo quiero volver a definir algo.
Antonio Morante y la inmensa mayoría de los afiliados, simpatizantes, militantes y dirigentes del justicialismo, nosotros queremos que el presidente Javier Milei termine su mandato. Nosotros vamos a propiciar fuertemente que él concluya con el mandato que le dio el pueblo. Nosotros no estamos pensando ni propiciando ninguna alternativa de acefalía, como leí por ahí. No, tiene que terminar su mandato, la gente lo eligió para eso. Así que nosotros defendemos el Estado de Derecho, la democracia. Entonces, si defendemos la democracia, tenemos que defender esto. Y yo soy el primero que va a salir a la calle si hay alguna maniobra destituyente, porque tenemos que defender. Si no, nunca vamos a sostener la democracia, Walter. ¿Entendés? Tenemos que ser coherentes con lo que decimos. Sí, nosotros queremos, bueno, la gente lo eligió, tiene que terminar. Y si no quiere terminar y quiere renunciar a él, bueno, eso ya es cuestión de él. Pero no es cuestión ni del pueblo, ni de la oposición. No, cada uno elige lo que hace, ¿sí? Él eligió ser candidato, se jugó, listo, es presidente. Perfecto, bueno, tiene que asumir y llevar adelante su gobierno. Por último, las medidas políticas que él toma son restrictivas y pierden el acompañamiento popular, y bueno, eso es una cuestión que cada presidente define, o cada gobierno lo define, pero en función de sus actos, ¿entendés? Hoy vemos nosotros de que efectivamente palpamos, percibimos. Yo la verdad no leo muchas encuestas, ¿viste? Porque viste que las encuestas a veces fallan. Sí, pero sí, los que andamos por la calle, hablamos con la gente. Yo ando por la calle, hablo con la gente, ando por el interior, hablo con mucha gente que no está en la política, está en su vida normal. Y bueno, y te comentan, te dicen, mirá, la cosa está fea, no tengo un mango, no cobro nada, no me alcanza la plata, ¿viste? Entonces, y eso es una consecuencia de una acción política económica. Y esa gente, que obviamente mucha de esa gente que te cuenta eso, mucha de esa gente lo votó a Milei porque buscó una alternativa y creyó en el tipo. Y hoy está defraudada porque evidentemente lo que el tipo prometió no se está cumpliendo. Quizás en los números macro, en la macroeconomía, los números le cierran, pero en la micro, que es el bolsillo del vecino, no le alcanza la guita, no se está reflejando lo que se refleja en la macro. Entonces, la gente vota con la cabeza, vota con el corazón, pero fundamentalmente vota con el bolsillo, loco. ¿Qué querés que te diga? Por eso bien, decía recién decía, tu compañero, ¿por qué perdió Alberto? Y Alberto perdió, entre otras cosas, porque no pudo contener la inflación, y eso es cierto, claro. La gente vota con el bolsillo, hermano, porque necesita todos los días tener para darle de comer a sus hijos, para tener un buen bienestar, claro que sí. Eso es lo que pide el pueblo. Quiere estar bien, quiere tener un buen pasar, y los gobiernos se tienen que ocupar de eso. Tienen que ocuparse de que la gente esté bien, porque si no, entonces no sirve, ¿viste? No, ¿para qué tal gobierno? Bien, Pensi. ¿No? Para hacer rico a los ricos, no. ¿Viste? Exacto. Pensi, hablemos, nos quedan 2 minutos de programa para terminar nosotros, hablemos de esta presentación del libro Soberanía que se va a hacer hoy en el Partido Justicialista a las 20:30 horas. Bueno, la verdad que está bueno la presentación del libro que escribe el doctor Héctor Waldemar Fernández. Los que nos conocemos de mucho tiempo le decimos Flicho, médico, tocoginecólogo, veterano de guerra, con mucha experiencia en todo lo que fue no solamente el seguimiento de la posguerra, sino que con una definición clara de qué significa Malvinas, la cuestión Malvinas para los argentinos. Y él ya en varios borradores siempre estuvo definiendo claramente el concepto de la soberanía. Así que bueno, está muy bueno. Si podemos acompañar esta tarde en la presentación de ese libro, y seguramente lo va a seguir haciendo en el interior de la provincia, que va a ser, me parece, a las 20 horas en el auditorio del Partido Justicialista, ¿no?